El cerdo blanco de la presa. Luis Hernández, Zacatecas. Hola gato macabro. Me llamo Luis Hernández y quiero contarte algo que es perfecto para tu canal. No es fácil escribirlo porque desde niño lo guardé en silencio, pero creo que es hora de compartirlo. Pasó en Calera, Zacatecas, un lugar donde viví varios años de mi infancia. Cerca de ahí está la presa El Cazadero, rodeada de campo, árboles secos y una granja abandonada que la gente del pueblo siempre evitaba. De niño escuchaba rumores, que en esa presa se escuchaban chillidos extraños de noche, que animales aparecían muertos en la orilla sin explicación, que las luces de los faroles se apagaban solas cuando alguien intentaba pasar de madrugada. Yo no sabía si creer, pero esa advertencia se me quedó grabada. La noche que todo ocurrió yo tenía unos 9 años. Había ido a dormir a casa de mi amigo Martín. Nos gustaba jugar con sus muñecos de Dragon Ball hasta que la abuela se dormía. Esa vez, cuando escuchamos la puerta de su cuarto cerrarse, Martín me dijo que fuéramos con Herrera, otro niño que vivía del otro lado de la presa y que tenía una consola de videojuegos. La idea me puso nervioso porque mi mamá me había dicho claramente: está bien que te quedes en casa de Martín, pero no te acerques a la presa en la noche. Yo asentí en su momento, pero cuando Martín me insistió, no pude resistirme. A esa edad, la tentación de hacer algo prohibido se siente como una aventura. Salimos a escondidas. Cruzamos la barda y corrimos directo hacia la presa. La oscuridad era distinta allí. Ni la luna parecía iluminar suficiente. La mitad del terreno estaba tragada por las sombras, y el reflejo del agua parecía un espejo negro interminable. A lo lejos se levantaban las ruinas de la granja abandonada, sus techos caídos y las ventanas rotas como ojos vacíos que nos observaban. Llegamos con Herrera, jugamos horas. El tiempo se nos fue volando. De pronto Herrera dijo que ya era tarde, que su papá estaba por llegar y que si nos veía, nos iba a regañar. El regresar fue peor. Afuera, el silencio era absoluto. El camino de terracería bordeando la presa parecía más largo que nunca. Las ramas de los árboles secos se mecían con el viento. Y entonces lo vimos. En medio del camino iluminado por un farol estaba un cerdo blanco parado en 2 patas. Era altísimo, como si hubiera crecido demasiado. Su piel era blanca, completamente blanca, sin pelo. Se le marcaban los huesos, y en algunas partes la piel se le colgaba como trapos húmedos. Parecía enfermo, grotesco. Lo más siniestro y horrible de la cabeza, tenía el hocico abierto. Los ojos eran cuencas negras, vacías, como si nunca hubiera tenido ojos, y sin embargo, sentíamos que nos miraba. Martín murmuró con un hilo de voz: ¿qué diablos es eso? No contesté. El cerdo permanecía inmóvil, con la cabeza levantada hacia el cielo. Sus pezuñas, huesudas y alargadas, parecían manos deformes. El viento soplaba fuerte, pero esa cosa no se movía ni un centímetro. Decidimos rodear por la orilla de la presa, caminando despacio para no llamar su atención. Cada paso era un tormento. Cuando encontramos un tramo de la cerca por donde la gente se arrastraba, Martín se adelantó y pasó primero. Yo lo seguí, pero justo cuando estaba a punto de salir, lo sentí. Algo me sujetó la pierna. Un agarre frío, como si unas garras heladas me apretaran el tobillo. No era fuerte, pero sí lo suficiente para hacerme perder el aliento. Volteé con desesperación. Y no había nadie. El camino estaba vacío. El cerdo seguía ahí, inmóvil, mirando hacia el cielo. Salimos corriendo. Martín iba adelante, yo detrás, con el corazón a punto de explotar. Llegamos a la casa, cerramos la puerta y nos asomamos por la ventana. La presa estaba sumida en la oscuridad. Apenas pudimos dormir esa noche. Durante años callé lo que vi. Solo Martín y yo sabemos la verdad de esa noche. Pasó el tiempo. Yo crecí, me mudé, pero la presa El Cazadero seguía en mi memoria. Cada vez que alguien del pueblo mencionaba la granja abandonada, yo sentía un escalofrío. Y entonces ocurrió lo que confirmaría mis peores miedos. Hace unos años, un hombre del pueblo desapareció en esa misma zona. Todos lo conocían como Chuy, el güero. Era un hombre de unos 40 años, alegre pero muy afecto al alcohol. Una noche salió del bar La Herradura, tomado como siempre, y caminó rumbo a la presa. Algunos lo vieron tambalearse hacia la granja abandonada. Nadie lo volvió a ver. La policía buscó durante días. Revisaron la presa, el monte, incluso la granja. Nunca encontraron el cuerpo. Lo único que algunos vecinos dijeron fue que escucharon gritos esa madrugada, un chillido agudo como de animales peleando. La gente del pueblo lo atribuyó a su borrachera, dijeron que quizá cayó al agua y se ahogó. Pero yo no lo creo.
porque cuando escuché esa noticia, recordé lo que vi de niño. Ese cerdo blanco y delgado, parado en dos patas, acechando entre la presa y la granja. Sentí que mi secreto de años se confirmaba. Ahora creo que lo que atrapó a Chuy no fue el agua ni su borrachera. Fue esa cosa. Desde entonces evito ese lugar. Ni de adulto me atrevo a pasar cerca de noche. He escuchado que otros vecinos aseguran haber visto una figura blanca moviéndose por la orilla. Algunos dicen que es el espíritu de Chuy, que regresa buscando el camino de vuelta. Otros creen que es un demonio disfrazado de cerdo. Yo estoy seguro de lo que vi. Ese ser era real. Y sigue ahí. Hasta aquí lo dejo, gato macabro. Yo lo vi de niño y sobreviví. Esa cosa sigue ahí, esperando al siguiente que se atreva a caminar tomado junto a la granja abandonada. ¿Te gustan las historias paranormales, pero también te intrigan los crímenes reales? Entonces no te pierdas mi segundo canal, Gato Criminólogo, donde te cuento casos atroces, reales y profundamente perturbadores. Crímenes que dejaron cicatrices en la sociedad. La cabra se llevó al primer hijo. Hola, gato macabro. Te escribo porque mi abuela me contó algo que guardó en silencio casi toda su vida. Dice que lo vio con sus propios ojos cuando era niña, en el rancho de su familia, a las orillas de un pueblo escondido en la sierra. Yo crecí con esa historia como si me hubiera pasado a mí. Y ahora que voy a ser papá, no puedo sacármela del pecho. Por eso te la mando. Para que conste. A mi abuela le tocó crecer en tiempos duros. Casas de adobe, techos de lámina, tortillas al comal, y el monte respirando cerca como un animal inmenso. No tenían mucho. Apenas maíz, algunas gallinas, y a veces frijol para una semana. Pero un día las cosas cambiaron, no para todos, sino para uno, su tío Eliseo. De la noche a la mañana empezó a traer botas nuevas, sombreros finos, hasta un caballo alazán que parecía de hacendado. Abrió una tienda donde fiaba sin libreta. Nadie sabía de dónde salía el dinero. Mi abuela decía que la gente murmuraba que había encontrado una mina. Pero mi abuela supo la verdad, y lo supo demasiado pronto. Aquella noche, mi abuela tenía 8 años. Habían tenido visita. Su madre la acostó temprano, pero el sueño no quiso llegar. Mi abuela se levantó descalza, abrió despacito la puerta de madera y se salió a jugar con un trompo que tenía escondido bajo una maceta. Fue entonces cuando lo escuchó. No era un ruido fuerte, de alguien que no quiere que lo vean. La barda del patio terminaba en una vereda que subía hacia el monte. Sobre la vereda, una sombra pasó rápida, cargando algo en brazos. Mi abuela dijo que primero pensó que era un perro grande, porque iba envuelto en una cobija. Pero el bulto se movió y lloró con un quejido ahogado. Era un bebé. Enseguida reconoció a quien lo llevaba, su tío Eliseo. El corazón le golpeó en las orejas, pero la curiosidad pudo más. Se quitó el trompo de las manos, respiró hondo y siguió la sombra, manteniéndose pegada a las piedras para no hacer ruido. La vereda subía y el aire se volvía más frío, y a cada paso el monte hacía ruidos de monte. Pero, a ratos, mi abuela juró que escuchó otro sonido, el balido de una cabra. Entremezclado, el llanto del bebé. La vereda desembocaba en un río pequeño. Allí se detuvo su tío. La luna lo plateaba todo. Eliseo miró a su alrededor, nervioso. Entonces se hincó y comenzó a murmurar algo que mi abuela no logró entender. Besó al niño en la frente y lo levantó al cielo, como ofreciéndoselo a alguien. Y fue cuando ocurrió. Del borde del claro, entre los arbustos, salió una cabra. Mi abuela no la describe como las cabras del corral. Esta era más grande, con el lomo alto y el cuello largo, y tenía los ojos muy claros, amarillentos, como 2 lámparas. Caminó primero en 4 patas, con un paso lento, pero a 2 metros de Eliseo se irguió en 2. Se quedó parada, respirando. El tío la miró con una mezcla de miedo y ansiedad. Le extendió al bebé. La cabra acercó las pezuñas, y aquí mi abuela siempre se detenía. Decía que no eran pezuñas del todo, que parecían partidos en 2, pero terminaban en dedos gruesos con algo parecido a uñas. Lo sostuvo, lo acercó a su pecho. El bebé dejó de llorar como si lo hubieran apagado. Mi abuela estaba escondida detrás de un tronco caído. Quiso gritar. Quiso correr, y las piernas no respondieron. Todo lo que pudo hacer fue mirar. La cabra inclinó la cabeza. Eliseo, con los ojos brillando, se persignó al revés, o eso entendió mi abuela, porque movió la mano en un orden raro.
Luego la cabra dio media vuelta y se internó de nuevo en los matorrales con el bebé sujeto como si fuera suyo. Mi abuela se quedó varios segundos, que le parecieron años, mirando la oscuridad por donde se había ido. Se dio cuenta de que estaba temblando. Su tío permaneció ahí, de pie, con los brazos vacíos, como si no supiera qué hacer con las manos. Cuando al fin reaccionó, se limpió el sudor con la manga, se arregló el sombrero y corrió de regreso por la vereda. Mi abuela llegó a la casa antes que él, pero no entró, se quedó pegada a la barda del patio, viendo por entre las rendijas. Eliseo irrumpió con la cara desencajada, gritando el nombre de su esposa. Un animal salvaje se llevó al niño. La voz les salió convincente, y los vecinos acudieron en minutos. Hicieron cuadrillas con lámparas y machetes. Revisaron barrancas, cuevas, arroyos. A mi abuela la obligaron a quedarse en casa, sentada en una silla, con una manta. Toda la noche hubo luz caminando en la vereda, perros ladrando, hombres chiflando. No hallaron nada. Los días que siguieron fueron de luto. La esposa de Eliseo se fue apagando hasta volverse sombra. Nadie le llevaba la contraria a Eliseo, porque su voz era firme y sus manos de trabajo demostraban que no era hombre de cuentos. Al cabo de 2 semanas, la vida del pueblo volvió a acomodarse en su rutina, como si lo terrible hubiera sido absorbido por la costumbre del hambre. Solo hubo una cosa que cambió de verdad: el dinero. Eliseo comenzó a prosperar de formas que no tenían explicación. Abrió otra tienda, en el pueblo de al lado, compró más animales, cercó tierras que no parecían tener dueño. A los pobres les fiaba, a los compadres les regalaba botellas. Se volvió generoso. Eso me lo contó mi abuela con la voz gastada, cuando yo tenía 13. Estábamos en su patio, de noche, con el cielo claro como si fuera vaso con agua. Se tomó su tiempo. Hizo pausas para respirar. No lloró. Dijo que me lo contaba porque un secreto así crece si lo entierras en el pecho. Desde entonces, cada vez que escucho una cabra, por muy lejos que esté el monte, me quedo callado un segundo, como si una mano fría me pasara por la nuca. El Wendigo en la cabaña. Hola gato macabro. Nunca he sido de los que tienen miedo. Soy de esas personas que crecieron en el campo, donde los sonidos del bosque son parte de la vida cotidiana y uno aprende a diferenciar un búho de un mapache con solo escuchar. Pero una noche en las montañas de Virginia Occidental me cambió para siempre. Crecí en el condado de Raleigh, cerca del desfiladero del río New. Nuestra cabaña familiar estaba apartada, a media hora del pueblo más cercano y con el vecino más próximo a más de 1 kilómetro. Ahí, si gritas, nadie te escucha. La oscuridad es más espesa que en cualquier otro lugar. No hay postes de luz, no hay ruido de autos, solo el viento colándose entre los árboles. Tenía 24 años aquella vez. Trabajaba en un supermercado en Oak Hill. Y mis padres habían salido de viaje a Kentucky para visitar a mi tía. Me dejaron a cargo de la cabaña y de los perros. Para mí no era problema, había pasado muchas noches solo en ese lugar. Siempre me había parecido tranquilo, incluso acogedor. Esa noche terminé mi turno alrededor de las 10:30, pero no me fui directo a la cabaña. Me quedé un rato en el pueblo, compré algo de comida rápida y estuve platicando con unos amigos. No fue hasta casi la medianoche que subí por el camino de grava que llevaba a la propiedad. En cuanto el coche se detuvo frente a la cabaña, lo noté. Los perros no ladraban. Siempre lo hacían. Bastaba con que vieran las luces del carro para armar un escándalo. Pero esa vez estaban tensos, inmóviles, con la mirada fija en la arboleda. Los llamé, chiflé, pero nada. Sus cuerpos parecían petrificados. Seguí su mirada y entre los árboles vi unas astas. Eran grandes, como las de un venado adulto. Aquello me tranquilizó un poco, aunque también me inquietó. No era común que esos animales bajaran tan cerca de la cabaña. Entré, dejé comida para los perros, cerré la puerta principal y me puse a cenar. Apenas abrí la caja de pizza cuando escuché los primeros pasos. Crujidos claros en la grava, pesados, lentos. No eran zancadas rápidas de un animal que huye. No. Eran pasos deliberados, como de alguien que arrastraba las botas. El sonido avanzó hasta el porche. Las tablas de madera se quejaron una a una bajo un peso enorme. Y luego la perilla de la puerta giró. El corazón me golpeaba el pecho. Nadie llega a esa cabaña por accidente. Tenías que conocer el camino, sabías que estaba ahí. Y lo peor, mis perros no reaccionaban. Seguían en silencio,
como si estuvieran dominados por algo más fuerte que el instinto. Corrí al sótano, agarré la escopeta de mi padre y me encerré en el baño reforzado, el único cuarto con ventana para escapar. Desde ahí escuchaba la perilla siendo forzada, el crujido de la madera cediendo. Luego los pasos rodearon la casa. Me armé de valor y me asomé por la ventana. Lo vi. Una silueta. Piernas larguísimas y retorcidas. Y sobre la cabeza, aquellas astas que ya había visto antes, solo que ahora parecían más grandes, como ramas de un árbol muerto. No era un venado. No era un hombre. Era algo en medio de los dos. Se quedó quieto frente a la ventana, ladeando la cabeza, como si pudiera olerme. Un gruñido atravesó el cristal. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la escopeta. Marqué a mi padre con el teléfono fijo. Apenas pude decirle, llama a la policía, antes de colgar. Entonces escuché un estallido. El vidrio de la cocina se rompió en 1000 pedazos. La cosa había entrado. Todo dentro de la cabaña se sacudía. Recordé algo que mi padre me había dicho de niño. Detrás de la chimenea del cuarto principal había un pasaje oculto, un espacio que había quedado tapado en una remodelación. Corrí y me metí allí, con la escopeta apretada contra el pecho. El silencio del escondite era sofocante. Esa cosa pasaba sus manos, o garras, por la pared, como buscando un hueco. No sé cuánto tiempo pasó. Minutos, horas, no lo sé. El miedo distorsiona el tiempo. Sentía que en cualquier momento arrancaría la chimenea para sacarme de allí. Entonces escuché las sirenas a lo lejos. Y los pasos, huyeron corriendo hacia el bosque. Salí del escondite temblando. Cuando la policía llegó, registraron la casa. No había señales de un intruso humano. Pero afuera, las huellas eran imposibles, zancadas largas, profundas, no correspondían ni a botas ni a cascos de venado. Me acerqué a los perros. Lo que vi me rompió el alma. Estaban vivos, sí, pero en shock. No respondían a mi voz, ni a las caricias. Se quedaron como cascarones vacíos. El veterinario dijo después que estaban en shock, aunque físicamente no tenían nada. Pero desde esa noche dejaron de ser los mismos. Nunca más ladraron, nunca más corrieron felices. Era como si algo se los hubiera llevado por dentro. Con el tiempo, conté mi experiencia a un hombre del pueblo. Escuchó y cuando terminé, me miró con una seriedad que nunca olvidaré. Eso que viste no era un hombre ni un venado. Era un wendigo. Yo había escuchado de esa leyenda de los bosques del norte. Decían que eran espíritus de hombres que habían caído en el canibalismo, en la desesperación, y que por su pecado fueron malditos para siempre. Crecen altos, deformes, con astas y garras. Nunca se sacian. Siempre buscan más. Mis perros habían visto su verdadero rostro. Y por eso jamás volvieron a ser los mismos. Han pasado años desde entonces. Vivo lejos de West Virginia, en un lugar donde las luces de la ciudad nunca dejan que la oscuridad sea total. Pero a veces, en invierno, cuando el viento golpea fuerte contra las ventanas siento lo mismo que aquella noche en la cabaña. Eso es todo lo que recuerdo, hermano. Lo viví y lo cuento tal cual. Que cada quien saque sus conclusiones, pero yo estoy seguro de que lo que vi fue un wendigo. Te agradezco por escuchar mi historia, gato macabro. Anadita de la muerte. La concubina y la casa. Hola, gato macabro. El año pasado estuve en Anadita de la muerte, o así me lo dijo un brujo de confianza después de revisarme. Según él, todo venía por obra y gracia de la concubina de un tío. No escribo esto para señalar con el dedo ni para convencer a nadie de nada, lo cuento porque quizá a alguien que esté pasando por algo parecido le sirva leerlo. Crecí con mis abuelos maternos. Ellos fueron mi casa, mi refugio y mi escuela de vida. En 2023, mi abuelo enfermó. Nada espectacular al principio, cansancio, mareos, esas señales que una familia responsable toma en serio. Pero en la mía, por desgracia, nadie más se hizo cargo. Ni mi mamá ni sus hermanos. Mis abuelos, literalmente, estaban en abandono. Yo tenía 22 años y, aunque también estudiaba y trabajaba algunos días, me convertí en su cuidadora. Le cocinaba a mi abuelo, lo cambiaba, le organizaba sus medicinas, lo bañaba cuando se sentía muy débil. Hacer mandado, pagar cuentas, resolver trámites. Todo pasaba por mis manos. Era agotador, sí, pero también un acto de amor. Un día estalló la bomba. Corrió el rumor de que uno de los hijos de mi abuelo quería vender la casa porque ya iba a morir.
Lo dijeron así, con esa frialdad. A mi abuelo le ardió el alma. Estaba enfermo, sí, pero no a ese grado. Seguía consciente, firme en su carácter y con una claridad que muchos sanos no tienen. En su enojo, y también en su deseo de proteger el único patrimonio que había levantado con mi abuela, decidió cambiar el testamento y dejar la casa a mi nombre. No era un capricho, quería que esa casa no se vendiera. Apenas comenzó el trámite. Calculo que fue a inicios de octubre. Mi abuelo empezó a resentir el desgaste. Se ponía mal un día y mejoraba al siguiente, así, hasta que en diciembre vino la caída. Hubo mañanas en que no podía ni caminar. Fueron semanas de silencios, de respiraciones pesadas, de visitas al médico y de ese miedo que se pega a las paredes. Finalmente, a las pocas semanas, mi abuelo falleció. No quiero adornar esa parte, solo diré que dolió como una grieta que atraviesa la casa entera. Y sí, también diré algo que me cuesta. En su acta de defunción quedaron asentadas dos posibles causas. Ambiguo. Raro. Duele pensarlo. Me guardo los detalles por respeto, pero lo anoto porque, con lo que vino después, ese dato me sigue zumbando en la cabeza. Avanzó el calendario hasta marzo del año pasado. Y la familia se partió en dos. A varios no les gustó nada la noticia del testamento. Ojalá hubieran mostrado el mismo coraje para cuidar a sus papás, al menos eso pensé yo, con un humor amargo que me ayudó a aguantar. Las reuniones se volvieron gritos, los chats familiares, trincheras. Yo, que no soy de pleitos, preferí callar y enfocarme en cerrar papeles y sostener a mi abuela como pude. A mediados de ese mes, algo cambió en mí. No hablo de tristeza normal ni de duelo. Hablo de una enfermedad. Yo, que salía a diario a hacer mandados y caminaba como si el barrio fuera mi extensión, de pronto no podía ni levantarme de la cama. El cuerpo se me volvió plomo. Al intentar incorporarme, me mareaba. Cuando lograba salir a la calle, me sorprendían unos dolores de cabeza que parecían golpes de martillo, venían con náuseas y con vómito. Volví a casa en un estado miserable, derrotada. Vivir así me destruyó. No podía trabajar, ni podía estudiar, tampoco podía cuidar a mi abuela como antes. Me pasaba horas en la oscuridad de mi cuarto, con la frente pegada a la almohada, intentando no vomitar otra vez. No exagero si digo que hubo días en los que pensé cosas que nunca había pensado. No me gusta la palabra, pero se entiende, pensamientos intrusivos. Cuando el dolor no cede y el cuerpo se siente como cárcel, a la cabeza se le ocurren atajos oscuros. No hice nada peligroso, pero lo confieso porque así fue. Fui con médicos, análisis de sangre, presión, estudios, revisiones. Todo salía dentro de lo normal, perfecto incluso. Quizá es estrés, me decían. Quizá duelo, me sugerían. Y sí, claro que había estrés y duelo, pero yo sentía que había otra cosa. Llegó un día en que dije basta. Toqué la puerta de un amigo brujo. Antes de que alguien me juzgue, yo no profeso ninguna religión y tampoco me considero practicante de nada en particular. Solo quería dejar de sentirme mal. Mi amigo me recibió sin palabras y me miró a largo rato. Hizo un gesto de incomodidad, como cuando ves algo que te desagrada y no lo puedes disimular. Te ves más vieja, me dijo, medio en broma, medio en serio. Yo estaba hinchada, ojerosa, apagada. Me acomodó en una silla, prendió algo de humo. No voy a describir el ritual con detalle, no tiene caso. Y empezó a trabajar. Según él, tenía un ente pegado. Así lo llamó, un ente. Dijo que en mi casa había algo que no era mío, algo adherido a mi campo. Dijo también que alguien me había trabajado para que me fuera mal, para que me quebrara, que terminara en el punto en que otros se quedarían con la casa. En determinado momento del ritual, pronunció en voz baja el apodo de la concubina de un tío. Solo dijo, esto no te pertenece. Hay que regresarlo. Me sostuvo la cabeza con ambas manos. Sentí un peso ajeno que me apretaba las sienes, como un casco invisible. Una presión que no sabía que llevaba dejó de apretar. Respiré hondo, como si por fin me llegara aire limpio después de mucho tiempo. No sé explicarlo de otra manera. En ese momento, dejé de sentirme mal. No fue a los 2 días, ni a la semana. En ese mismo instante. Sin náuseas, sin mareo, sin ansiedad. Un alivio que me devolvió a mí. Terminó el ritual. Mi amigo me miró con seriedad. Me dijo que me cuidara, que mantuviera la casa limpia y ordenada, que rezara. Me recomendó no hablar de más con la familia por un tiempo, no mostrar debilidad, no discutir temas de dinero. Pasaron unas semanas y todo volvió a su sitio. Empecé a salir de nuevo, a caminar, a reír. Dormía sin pesadillas. Volví a encargarme de las cosas de la casa, de mi abuela, de mí misma. Pude comer sin que el estómago se me revelara. Los dolores de cabeza desaparecieron como si hubieran sido un mal sueño.
Me sorprendí disfrutando cosas pequeñas que ya había olvidado: colgar la ropa limpia, abrir las ventanas por la mañana, tomar café sin que se me volteara la panza. Me sentía fuerte otra vez. Y entonces me enteré de una noticia: falleció el nieto de la concubina de mi tío. No digo su nombre por respeto. Dejé de sentirme mal, y al poco tiempo ocurrió esa tragedia en su familia. Me dolió saberlo porque un niño no tiene culpa de los pecados de los adultos. Me dolió y me dejó pensando. La vida, a veces, cobra con monedas ajenas. Me dio vergüenza sentir alivio al mismo tiempo que esa pena. No estoy orgullosa, pero fue lo que sentí, una mezcla confusa de paz recuperada y tristeza por un inocente. Volví a ver el acta de defunción de mi abuelo. 2 posibles causas, decía. Recordé cómo, poco antes de que se hablara abiertamente de vender la casa, esa mujer empezó a acercarse mucho. ¿Cómo está el viejito? Yo le traje comida, ni se preocupen, yo les echo la mano. Todo muy amable en apariencia. A veces en lo amable se esconde la maldad. No aseguro nada, repito, solo digo que fue raro. Raro el interés por la casa, raro el deterioro de mi abuelo tan de golpe después de ciertas visitas. Y rara la manera en que mi cuerpo se descompuso sin explicación médica cuando la casa quedó legalmente en mi nombre. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiese ido con ese amigo. ¿Me habría repuesto sola? ¿Se me habría pasado con el tiempo? Eso es todo, gato macabro. Gracias por leerme y por dejar espacio a historias que, como la mía, se mantienen firmes aunque no tengan fórmulas científicas que las expliquen. No quiero convertir a nadie en creyente, solo recordarle a quien me escuche que hay líneas que no se cruzan. Lo que haces por avaricia, tarde o temprano, se paga. Y ojalá no lo paguen los inocentes. Yo ya aprendí la lección. Y pienso honrarla. La cara en la pantalla. Foto real. Hola, gato macabro. En septiembre me cambié de departamento. Desde el primer día sentí que la vibra era pesada, aire denso, escalofríos sin razón, el típico silencio de miedo. Un taxista, al dejarme en la puerta, me dijo sin rodeos que la casera estaba metida en brujería de la fuerte. Otra persona del edificio comentó que en ese lugar había entes. Por tantos trabajos que esa señora hacía. Me reí para disimular, pero por dentro todo me hizo clic. Las primeras noches fueron una seguidilla de cosas que no me dejaban descansar. La televisión de la recámara se encendía sola, aunque solo estábamos mi perrita y yo. Tocaban las puertas, abrían la del baño como si alguien la empujara con la cadera, y esa sensación de estar observada se quedaba pegada en la nuca. Movían las sillas del comedor. Un arrastre leve, luego un golpe, y 2 espejos se rompieron sin explicación. Llamé al técnico del edificio, revisó cableado, timbre, cerraduras. Todo normal. Hasta que un día apareció. Y tengo pruebas para que nadie me llame loca. Cuando me entregaron la tele estaba nuevecita, con el plástico protector todavía puesto. No vi nada raro, la montaron en el soporte y listo. Pasaron un par de días. Una tarde, decidida a limpiar, subí a un banquito para alcanzar el marco superior. Fue ahí cuando lo vi, una cara. No una mancha, o una huella cualquiera. Una cara completa impresa en el cristal, más grande que la de un adulto. Labios marcados, nariz aplastada, proporciones inhumanas. Bajé del banco con las manos temblando. Sentí que alguien respiraba detrás de mí. Busqué la explicación lógica. Alguien alto apoyó el rostro en el vidrio. Imposible. La tele estaba a más de 2 metros del piso y acababan de instalarla frente a mí. Nadie pudo pegar la cara ahí sin que lo viera. No me atreví a limpiarla ese día. Me quedé mirando esa boca enorme estampada en la pantalla apagada, y a mi alrededor la casa crujió. Esa noche la tele volvió a encenderse sola, pero no tenía canal. Al día siguiente me armé de valor. Mojé un trapo, subí al banco y empecé a frotar. La marca no se iba. Cambié de producto, nada. Era como si no estuviera encima del vidrio, sino adentro. Seguí tallando hasta que, por fin, cedió. Terminé con las manos muy cansadas. Entonces hice algo que jamás pensé hacer, encendí una veladora de 7 ángeles frente a un crucifijo que tenía por herencia. Y eso que no practico ninguna religión. Prendí inciensos y palo santo. Pasé el humo por esquinas, espejos, marcos de puertas. Puse sal y cascarilla en ventanas y umbrales. Mi perrita, que llevaba días inquieta,
Se acostó por primera vez sin llorar. La cosa se calmó. Pero la calma no duró. La casera empezó a mostrarse como realmente era, inestable, enferma, con una obsesión rara por entrar al departamento a revisar el contador o a oler el gas. Cada visita suya dejaba un rastro. Una noche, después de que se fue, la tele se encendió de nuevo. Pantalla negra. Mi reflejo. Y una sombra detrás, demasiado alta para ser mía, tan alta como la cara que borré de la pantalla. Dormí con la veladora encendida. Al amanecer, recogí lo básico, llamé a un taxi y me fui. Me daba terror volverle a ese lugar. El taxista, el mismo que al principio me advirtió, solo dijo, está cargada. La señora trae mucho muerto en esa casa. Usted hizo bien. Ese mismo día, en el nuevo lugar, repetí la limpieza, sal en las ventanas, cascarilla en las puertas, incienso en cruz, y la veladora al centro. Nada de televisiones encendidas solas. Nada de sillas moviéndose. Mi perrita volvió a jugar. Yo pude dormir. Me preguntan si la cara en la pantalla fue pareidolia, si vi lo que quería ver. Pero lo que había era boca, nariz, frente, barbilla. Facciones tan grandes como para comerse mi reflejo. Y el vidrio, por más que lo limpiara, seguía devolviéndome la misma idea, alguien o algo. Había querido entrar por ahí. No sé de exorcismos. Solo sé esto, hay casas que no son casas, son armarios llenos de cosas ajenas. Cosas que otros llamaron, usaron y olvidaron apagar. Y uno llega con su cama, su perro, su taza favorita, y abre la puerta sin saber que ya había alguien adentro.